Bien, hermanos, hermanas, ¿estamos listos? Vamos a arrancar. Discipulado Efesios 4:23, Cartago y sus alrededores. Hoy es martes 3 de marzo, primer martes del mes. Y bueno, contentos, agradecidos con Dios por las lindas oportunidades que siempre nos regala, ¿no? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por por este nuevo tiempo que podemos disfrutar como hermanos, como amigos, como siervos, como cuerpo de Cristo, como iglesia, ¿no? Para entre todos ir creciendo, unidos en un mismo sentir, que es el cada día conocer más de la palabra, ¿no? Un poquito más. Y por medio de ella también conocernos primeramente a Dios y después a nosotros mismos, que es lo más importante. Pau Víquez, nos regalas una oración para arrancar, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Te damos gracias, Señor, por un martes más aquí reunidos compartiendo y aprendiendo de tu palabra. Ponemos nuestra mente, Señor, a disposición para el mensaje que tengas para nosotros. Ponemos en tus manos al pastor, que es el instrumento, Señor, que tú utilizas para que nos dé la enseñanza. Toma el control de cada uno de los que estamos aquí presentes, de igual forma a los que no se pudieron conectar y que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, amén. Muchas Amén. gracias, Amén. Pau. Amén. Amén. Gracias, Pau. Amén. Ok, me encontré por ahí un material que habíamos desarrollado aquí hace como 4 o 5 años, bueno, casi que al inicio del discipulado, y me pareció interesante retomarlo, por eso vamos a dedicar algunos martes para hacerlo, porque es bastante largo, ¿no? Entonces, voy a compartirles la pantalla y lo vamos viendo. Ustedes me dicen si ven lo que sale ahí, ¿no? ¿Todo lo ven? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Ok, señor. bueno, para meterlos en el tema, pensemos, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento ingresamos a una empresa a trabajar, o bueno, o por lo menos hemos conocido a alguien que cercano, un hijo o familiar, que siempre entra a una empresa, ¿no? Entonces, cuando uno ingresa a una empresa, por lo general, y asume una responsabilidad laboral, un rol, digámoslo así, ¿qué creen ustedes o qué se acuerdan que es de las primeras cosas que uno recibe, ¿no? Pues no siempre, pero en la mayoría de los casos, ¿qué es bueno, ahora no, así que el uniforme y todo eso, sí, pero ¿cuáles son de esas cosas que qué es lo primero que uno recibe o digamos que en los primeros días le dicen o le comentan o algunas veces se lo entregan? ¿Qué creen ustedes que es? Una inducción. La Capacitación. El misión y horario, la visión de la empresa. La El misión, la contrato, visión, la inducción, ¿qué más? un las contrato, instrucciones. El horario. Contrato, el horario. Las reglas de la empresa. Las reglas de la empresa, bueno, generalmente sí, todo eso que ustedes dicen está bien, ¿no? Pero bueno, a veces todo eso a lo mejor uno lo podría ver concentrado en algo que llaman como el reglamento interno de trabajo, ¿no? Digámoslo así. No siempre se lo dan a uno impreso, sino que muchas veces, como decía Esmeralda, creo que en la inducción se lo dicen a uno, ¿no? Pero por lo general, casi que cuando a uno le dan el reglamento interno del trabajo, que es como un manual, ¿no? Es el manual del trabajador, digamos. ¿Y por qué es un manual? Porque pues es una guía, ¿no? Pues que a veces a uno le dan ahí la descripción del puesto en el que uno va a ocupar, que a la larga no es otra cosa más que qué va a hacer uno dentro de la organización, ¿no? ¿Quién voy a hacer ahí? O sea, que no llegue uno ahí y uno diga, es que ni sé por qué estoy aquí o qué es lo que voy a hacer. O sea, entonces le dan una descripción de lo que uno es, digamos, lo que es lo que uno es dentro de la organización, ¿no? También, obviamente, vienen unas normas de convivencia, ¿no? Que le llama pues, todo lo que son las relaciones interpersonales, cómo debería uno ser dentro de la compañía, cómo debería uno actuar, cómo hay que comportarse, porque hay normas de comportamiento, algunos derechos, deberes que tiene que cumplir, cuáles son las responsabilidades que tiene que asumir y cuáles son las expectativas que la empresa tiene con esa persona, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, a grosso modo, ¿no? No todo lo regla. Eso lo puse yo ahí a medida cosas que me acordaba o más o menos que creía que debería llevar un manual del trabajador, un reglamento interno, ¿no? Eso obviamente es desde el punto de vista natural, ¿no? Y así como hay un manual para el trabajador, pues hay un manual para todo, ¿no? Cuando uno compra un televisor,
un televisor así como esos modernos que han salido ahora, pues uno lo primero que hace es como ir a ver el manual para saber qué, ese aparato qué es, si es 110, si es 220. Bueno, no hay televisores de 220, pero cuántos canales, cómo hay que conectarlo, dónde hay que ponerlo, bueno, todos los cuidados que hay que tener para poder uno sacar. Entonces, siempre los manuales son bien importantes, precisamente para que uno pueda disfrutar de aquello que está recibiendo, ¿no? En este caso, el manual del trabajador, pues uno está recibiendo una oportunidad laboral y la mejor manera de sacar provecho o dar lo mejor de uno, pues es uno también saber cuáles son las reglas del juego, ¿no? ¿Cuál creen ustedes? Y sí, obviamente que de seguro que van a decir que la palabra, la Biblia, pero dentro de la Biblia, dentro de la palabra, dentro de lo que ustedes conocen de la palabra, ¿cuál creen ustedes que sería ese manual del cristiano? O sea, el manual nuestro, o sea, que nos dé respuesta casi que a todo eso que ustedes están viendo en pantalla. La palabra, No, no, pues sí, pero la palabra, pero dentro de la palabra. Yo sé que cualquiera dirá pastor, pero es que Los la suma de su palabra es verdad. proverbios. Sí, proverbios, ¿qué más? Los 10 mandamientos. Los Los mandamientos. mandamientos. Lo que pasa es que los mandamientos me dicen a mí los mandamientos me responderían ahí tal vez a lo que dicen derechos y deberes y responsabilidades, pero por ejemplo, cómo soy yo, cómo debo actuar, cómo debo comportarme, cuál es mi naturaleza, qué me caracteriza a mí. ¿Cuál? Dos bateos más y nos vamos para otra Romanos, base. ¿Cuál? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio. Bueno, por ahí va. Romanos, ¿Romanos dices, Tatiana? sí, Ok, Romanos podría ser, aunque el libro de Romanos, sí, el libro de Romanos es muy importante en la parte de, hace mucho énfasis, Tatiana, de hecho el capítulo 1 de Romanos es una radiografía del ser humano sin Cristo, ¿ah? Sin Cristo, ujú. habla toda la inmoralidad del ser humano. Pero bueno, está bien, todo lo que ustedes dijeron está bien, pero eso es una propuesta, ¿no? Pero yo creo, bueno, no, yo creo, sino que por lo que dice la palabra y todo eso que el manual de vida de un cristiano nosotros lo podemos encontrar y le voy a dar una pista, ¿no? Eso fue un sermón que el Señor dio. El Sermón del Monte. Sermón del Monte. El sermón del monte, ¿no? De hecho, el sermón del monte, no sé si ustedes me han escuchado que es una de las enseñanzas más completas que el Señor dio, ¿no? Entonces, digamos, uno podría considerar el Sermón del Monte, ahorita que lo vayamos viendo, ustedes van a decir, sí, mira, no lo había visto desde ese lado. El Sermón del Monte es considerado la enseñanza, el discurso más largo que nuestro Señor Jesucristo dio, ¿no? Y mientras Él estuvo acá, Él dio muchas enseñanzas, muchas, pero esta es una particularmente larga, completa, no en vano, abarca 3 capítulos del Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Los tres componen el Sermón del Monte. Y en ese sermón, en esa enseñanza, nuestro Señor Jesucristo, digamos, valga la redundancia, en esa enseñanza nos enseñó pues digamos, cómo debe vivir alguien que forma parte del reino de Dios, ¿no? O sea, entonces por eso les decía que es como un manual perfecto para la vida diaria de un cristiano, ¿no? No, y nos muestra varias cosas, ¿no? Y digamos que el Señor saca, digamos, de él, obviamente, ese sentido para transmitirnos a nosotros de cuál es nuestra naturaleza, y que nosotros sepamos cómo debemos ser y qué es lo que nos debería caracterizar y cómo deberíamos comportarnos en línea, obviamente, a ese privilegio, a esa potestad que nos ha dado de que nosotros seamos, pues, hijos de Dios, ¿no? Porque dice que el que lo recibe, pues, le da esa potestad. Entonces, para que ustedes más o menos vean que es cierto, digamos, a grosso modo, el sermón del monte que arranca en Mateo 5 nos dice a nosotros cómo deberíamos ser, ¿no? Por eso es que él habla de las bienaventuranzas. Esto que les voy a mostrar ahorita es como el índice, ¿no? Cuando uno le recibe el manual o el reglamento, siempre hay unas páginas al principio que dice cuál es el índice o cuáles son los temas que tienen. Todos estos temas que están ahí los vamos a desarrollar. Por eso les decía que era largo, ¿no? Y cada una de esas líneas o cada uno de los temas que nosotros veamos en estos martes que vamos a ver, cada uno una prédica, ¿no? Usted puede agarrar una línea de esas y cada línea es una prédica. ¿Me entiende? Usted la puede desarrollar. De hecho, de aquí pueden salir muchísimas prédicas. Entonces, nos enseña las bienaventuranzas en el capítulo 5
que dice que cómo es el cristiano tiene que ser pobre en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, pacificadores, padecen persecución a causa de la justicia. Dice que somos vituperiados y perseguidos por su causa. Después dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, hasta ahí, digámoslo, ¿cómo es el cristiano? Estas son las cosas que deben caracterizar a un cristiano, ¿no? Después, más adelante, nos enseña cómo vive el cristiano y por eso es que él habla de Jesús y la ley, que está en Mateo 5. Todo eso está en Mateo 5, 6 y 7. Pues, ahorita estamos en Mateo 5. Nos habla de la ley, o sea, de que uno pueda saber bajo qué autoridad está viviendo, qué es lo que lo rige a uno, a qué estamos sometiendo nuestra voluntad, nos habla del manejo de la ira, Jesús y la reconciliación, el adulterio, el divorcio, los juramentos y los enemigos. Entonces, ¿cómo vive el cristiano, no? Más adelante nos dice cómo adora el cristiano cuando nos habla de la limosna, que bueno, obviamente nosotros el concepto que más manejamos a nivel de cristianismo es las ofrendas, ¿no? Que está hablando, pero él habla de la limosna, habla de la oración, habla del ayuno, que son a la larga eh, obras, llamémoslo así, o cosas que se hacen en un plano de adoración como tal. Entonces, ¿cómo adora el cristiano? ¿Cómo camina el cristiano? Ya nos habla de no hacer tesoros en el cielo, digo, de no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Nos habla de la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad que hacen parte del cómo caminar. Y después al final de cómo actúa el cristiano y nos habla del asunto del juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por los frutos los conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos. Entonces, miren, eh, todo eso que encierran el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, es el Sermón del Monte, súper largo, súper completo, pero nos da respuesta a todo eso que hablamos allá, ¿no? Si uno manejara realmente el Sermón del Monte y lo entendiera, lo digiriera y lo viviera, pues a la larga ahí se encierra lo que uno debería hacer como cristiano, cómo debería ser con los demás, cómo debería adorar, cómo debería caminar, ¿no? Entonces, por eso les decía que ahí está el manual, ¿no? Y ahora, ¿y por qué cobra importancia este Sermón del Monte y que nosotros lo podamos entender? Porque si hay algo si hay un problema que se vive hoy en día a nivel de iglesia, a nivel del cristianismo, es la pérdida de identidad, ¿no? Nosotros estamos pasando por una crisis de identidad, ¿no? Como cristianos, no todos, porque acuérdate que el remanente siempre se mantiene, pero casi que a nivel general, el cristianismo está atravesando una crisis de identidad, ¿no? O sea, ¿y por qué llamamos crisis de identidad? Bueno, ¿qué es una crisis? Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso, ¿no? Y esta puede ser física como espiritual. Entonces, por eso cuando hay un cambio brusco, uno dice, uy, hay una crisis, ¿no? O sea, las crisis pueden ser económicas, entonces por eso cuando un hogar está relativamente estable económicamente y de un momento a otro hay un bache y comienzan a haber necesidades económicas, uno dice, es que estamos pasando una crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un cambio brusco, ¿no? Cuando dos países están enemistados, pues, por ejemplo, ahorita que hay una guerra ya entre Estados Unidos y Israel y con Irán, digamos que hay una crisis. En este caso no es diplomática porque ya trascendió a las armas y todo eso, pero hay una crisis, o sea, hubo un cambio brusco en los últimos días en la relación, por lo menos de los países. Hay crisis existenciales cuando la gente, digamos, experimenta cambios bruscos en su manera de vivir y todo eso, y entonces se hace preguntas de modo existencial, ¿no? Pero eso es una crisis, básicamente, ¿no? Y la identidad, porque como les dije que había una crisis de identidad, primero entender qué es una crisis, es un cambio brusco, es como uno, como que le mueven el piso a uno. Y la parte de identidad, pues el diccionario define identidad como ese carácter particular o la personalidad de cada individuo, ¿no? O sea, es ese conjunto de rasgos propios que nos caracterizan a cada uno de nosotros. Otra definición dice que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma o distinta a los demás. Entonces, eso es identidad, ¿no? Entonces, ahí en esa parte es donde ha habido un cambio brusco, ¿no? Donde digamos que la mayoría de la gente y a nivel del cristianismo pasa eso de que se ha perdido la identidad, o sea, las cosas que nos caracterizaban, las cosas que a la iglesia la diferenciaban de las demás. Y acuerden que precisamente el Señor escogió el pueblo de Israel por ser un pueblo
particularmente diferente, ¿no? Era lo más miserable que había en ese entonces y precisamente de ahí quería levantar su pueblo, su nación, su iglesia, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con que fuera un pueblo diferente, particular, ¿no? Entonces, hemos perdido, se ha perdido a nivel de cristianismo esa identidad, por eso decimos que hay una crisis, ¿no? ¿Y por qué es importante la identidad? Porque pues obviamente es lo que a nosotros nos caracteriza, ¿no? Entonces es bien clave saber quiénes somos, ¿no? Hace poco creo que hablamos, no sé si aquí en el discipulado o en la iglesia, de la importancia de tener identidad, ¿no? Hay tres elementos, a ver si se acuerdan, que caracterizan nuestra identidad. Tres cosas que uno debería saber. No sé si se acuerdan. ¿Cuáles son? ¿De dónde vengo? Ujú. ¿Para dónde voy? Se olvidó la otra. La que está en la El mitad de los dos. propósito, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Alguien lo dijo por ahí, creo. ¿Quiénes somos? el propósito. El propósito, o sea, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito de vida y cuál es nuestro destino final, ¿no? Esas son las tres cosas que tenemos que conocer. Mucha gente no sabe para qué está aquí o cuál es su propósito porque no saben de dónde vienen, ¿no? Y mucha gente no sabe ni para dónde va porque pues no sabe ni para qué están aquí. Entonces, esas son las tres cosas que hay que tener clara, ¿no? O sea, de dónde vengo, para qué estoy aquí y para dónde voy, ¿no? Propósito de vida, parte de la identidad, ¿no? Y la identidad es clave porque acuérdate que el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Que no sabe es como el que no ve y dice un principio que manejamos en la iglesia que el que no sabe quién es en su mente, pues su vida no vale nada, ¿no? Entonces por eso vemos gente que no le importa nada la vida, hace una cantidad de tonteras, loqueras, ¿sabe? Vemos en las redes sociales una cantidad de gente haciendo muchachos hoy en día haciendo una cantidad de maromas ahí en motos y canguro y se levantan en una llanta y después los ve uno debajo de un carro. Entonces, pues eso es como no saber quién es uno en la mente, ¿no? Entonces la vida como que no les importa, ¿no? No, bueno, tanta cosa que vemos, ¿no? Entonces, obviamente, esa identidad va mucho más allá de lo que conocemos en lo natural, ¿no? O sea, el nombre, el apellido, la nacionalidad, todo eso es parte de la identidad, pero en el plano natural, ¿no? Pero obviamente cuando hablamos de cristianismo y las cosas de Dios, pues nos enfocamos más en la parte espiritual, ¿no? Entonces, nuestra verdadera identidad, como nos enseñó Pablo allá en Filipenses, no se trata de lo que yo soy o lo que he logrado, sino básicamente lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Lo que soy, lo que tengo y lo que yo propuedo en Cristo. Miren, por ejemplo, lo que Pablo dice en Filipenses en este tema de la identidad para que nos quede claro qué es tener identidad, ¿no? Pablo decía esto, él decía, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, o sea, que él decía que él tenía de qué presumir, porque Pablo no era un cualquier pintado en la pared, ¿no? Pablo era una persona acomodada, educado, instruido. Entonces él decía que él tenía de qué confiar en la carne, o sea, tenía como de qué rajar, ¿no? Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más, porque yo fui circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y, no, y lo tengo por basura, ¿no? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, la verdadera identidad no es las cosas que yo haya logrado, las cosas que tenga, sino lo que yo soy en Cristo, ¿no? Lo que Él ha hecho en mí. Eso es igual como los testimonios, ¿no? Si usted va a contar un testimonio, dice, alguien quiere contar un testimonio, pues que uno pueda contar, de pronto hacer una referencia de lo que uno viene, lo que uno era, pero el énfasis principal es lo que yo soy ahora en Cristo, ¿no? Lo que el Señor ha hecho en mi vida, la transformación que he tenido por amor a Él, ¿no? Y mire que el mismo Pablo lo dijo, yo todas esas cosas, logré muchas, pero para mí eso es basura, ¿no? Ok, entonces, ¿de dónde proviene nuestra identidad? Bueno, obviamente tendríamos que irnos al principio, ¿no? Génesis capítulo 1, 26, 28, cuando el Señor creó al hombre, digámoslo, y hay cuatro elementos que definen nuestra identidad, ¿no? El Señor primero dijo, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Cuando dijo que lo hiciéramos a nuestra imagen, se refiere a lo moral, ¿no? O sea, la parte moral. Acuérdense que nosotros somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y somos un alma, ¿no? Ahí en el alma
se almacena, digamos, toda la parte moral nuestra, ¿no? Acuerde que la moral tiene que ver con la forma de ver las cosas, ¿no? O sea, las costumbres, los comportamientos, etcétera. Entonces, ahí en el alma tenemos nosotros todo lo que es nuestra razón, nuestro pensamiento, la personalidad, el intelecto, esa capacidad que tenemos de relacionarnos, de ver, de escuchar, de hablar, de comunicarnos. Todo eso está ahí en el alma, ¿no? Por eso es que el alma es la que está en juego, ¿no? Porque prácticamente nosotros somos un alma, ¿no? Ahí está toda nuestra capacidad creativa, todos los proyectos, todo está ahí, ¿no? Entonces, Dios nos creó a su imagen en lo moral, ¿no? A su imagen, la parte moral. Todo lo que Él es, nos ha hecho copartícipe, o sea, nos ha dado esa capacidad de razonar, todo eso. Entonces, en esa parte, ¿no? Pero también dice que nos creó conforme a su semejanza. Ya la semejanza es en la parte espiritual, ¿no? Porque si bien en el alma están todas esas partes conductuales, de comportamientos, creatividad, en la parte espiritual nuestra están ya todas esas cualidades que son más tirando a lo espiritual, ¿no? Como el amor, la misericordia, los frutos del espíritu como tal, ¿no? La justicia, la santidad, la verdad, toda esa parte, nosotros hemos sido creados a semejanza del Señor, que también es espíritu, ¿no? Entonces, creados a su imagen en lo moral, creados a su semejanza en lo espiritual, pero también nos creó con un propósito, cuando dicen y que nos creó para que enseñoreen. Acuérdense que Él dice para que enseñoreen toda la tierra, es decir, para que gobernemos, para que sometamos la creación. El Señor hizo la creación, pues para que el ser humano la disfrute, ¿no? Para que la gobierne, para que se enseñoree en ella, pero tristemente más bien el ser humano lo que ha hecho es destruirla, ¿no? Ejercer autoridad sobre ella. Entonces, un propósito es señorearse en la tierra y un destino que es llenar la tierra y sojuzgarla, ¿no? Que es fructificar como tal. Que nosotros podamos reproducir lo que nosotros somos, ¿no? Eh, He ahí lo importante de que nosotros seamos algo bueno, ¿no? Porque pues si vamos a reproducir lo que somos, pues que sea algo que esté en línea al plan del Señor como tal, ¿no? Entonces, ahí está nuestra identidad, ¿no? Creados a imagen del Señor, a su semejanza, con un propósito que es el señorear la tierra y con un destino que es llenarla y sojuzgarla como tal, ¿no? Ahora, ese es era el plan inicial, ¿no? Lo que pasa es que a raíz de la desobediencia del ser humano y del pecado y todo lo que ya ustedes conocen, pues el ser humano ha perdido su identidad, ¿no? Y entonces, como no tiene identidad, generalmente cuando uno no tiene identidad, la tendencia es imitar lo que ve, ¿no? O sea, yo alguna vez les conté que a veces cuando uno va a un lugar de esos donde uno siente que uno no es el público objetivo de ese lugar porque uno no sabe alguna vez les conté que, por ejemplo, uno va a Subway, por ejemplo, que uno está acostumbrado que uno si uno va a McDonald's o a Burger King, le pide una hamburguesa y dice, deme una de bacon o de chicharrón o lo que sea, ¿no? Pero uno va a un lugar como Subway y ya y es como otro tipo de... Y entonces le preguntan a uno, ¿qué tipo de pan? ¿Y qué tipo de queso? Y uno dice, uy, wow, me siento perdido. Entonces, cuando uno no sabe qué hacer, porque no es lo de uno, pues uno tiende como a imitar a otros, ¿no? Entonces uno ve cómo se mueve el alrededor y uno dice, para no desencajar, uno tiende a imitar a otros, pero eso le sucede a uno precisamente cuando uno no tiene identidad, ¿no? Eso es lo que pasa, es lo que ha pasado con la iglesia hoy en día también. La iglesia hoy en día, muchas iglesias, precisamente como han perdido su identidad, entonces tienden a imitar lo que otras iglesias hacen porque supuestamente les va bien, ¿no? A una costa de su propia identidad como tal, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene identidad e imita a los demás, uno comienza a crear en la mente de uno lo que a uno le gustaría hacer, ¿no? Pero que aunque uno ni siquiera sepa qué es lo que uno es, ni lo que uno podría llegar a hacer, sino que más bien lo que uno quisiera hacer y entonces uno trata de imitar lo que ve, ¿no? A seguir modelos equivocados. Por eso vemos tanta gente hoy y con esos famosos influencers y todo eso, gente siguiendo modelos que nada que ver, ¿no? O sea, simplemente porque es gente rica o famosa o porque ganan plata con el mínimo de esfuerzo, entonces ya la gente quiere imitar esos caminos fáciles, ¿no? Entonces, y por eso se levantan esas generaciones que estamos viendo hoy en día, ¿no? Fuera y dentro de las iglesias, ¿no? Porque, como les dije alguna vez, usted agarra dos jóvenes, uno cristiano y uno que no es cristiano, y usted no sabe cuál es cuál, ¿no? Porque los dos se visten igual, los dos hablan igual, ninguno de los dos sabe nada de la palabra. Entonces, esas son las generaciones que tristemente se están levantando hoy en día, ¿no? Precisamente por la falta de identidad, ¿no? Entonces, en línea a eso, recordemos principios de la iglesia. Nosotros somos tan cristianos como pensamientos de Cristo tengamos en la mente, ¿no?
Y Proverbios 23:7, ¿qué dice Proverbios 23:7? Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Nosotros somos lo que tenemos en la mente, ¿no? Entonces asegurémonos de tener pensamientos de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos cristianos, ¿no? O sea, si una persona no tiene pensamientos de Cristo en la mente, es decir, no tiene palabra, no tiene principios, pues no puede decir que es cristiano, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues para eso obviamente hay que conocer al Señor y todo lo que ya sabemos en 1 Juan 2:6, porque el Señor dice, el que dice que permanece en mí tiene que andar como yo anduve, y la única forma de andar como él anduvo es, ¿qué necesita uno para andar como el Señor anduvo? Lo primero, ¿qué necesitamos? Tener, tener la mente de Cristo, Sí, pero antes de eso, nacer de nuevo. De bueno, nuevo, sí, nacer de nuevo, pero arrepentir. dia- Conocerlo. digamos, Hacerlo. salgámonos de cualquier lado, o sea, por ejemplo, vamos a un ejemplo de cualquiera de ustedes, ahí, no sé, ¿qué necesitaría yo si yo quisiera caminar como camina Esmeralda? ¿Qué necesito yo? Tener una relación con ella. Sí, Conocerla. ¿conocer qué? Saber, saber cómo caminó. Saber cómo ¿Cómo camina piensa? Esmeralda, ¿no? O sea, si yo quiero Saber caminar cómo como piensa. Esmeralda, pues yo lo que tengo que saber es cómo camina Esmeralda, ¿no? Y para saber cómo camina Esmeralda, entonces tengo que conocerla, tengo que, bueno, entrar en una relación con ella, todo lo que ustedes han dicho. Entonces, por eso el Señor dice, el que dice que permanece en mí, tiene que andar como yo anduve. Cuando Él dice andar como yo anduve, no quiere decir pues que nos pongamos las mismas sandalias que Él usaba, no, no. Es las mismas pisadas, que lo que nos mueva a nosotros sea ese sentir que hubo en Él, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que tomemos las decisiones basadas en los mismos principios, que tengamos las mismas cosas que a Él lo caracterizaban. Y cualquiera podría decir, pero pastor, ¿y eso es posible? Claro, dice la palabra que el que se une al Señor, ¿qué pasa? Un espíritu Uno es es con él. con él. Uno es con Él, ¿no? Y Él nos hace copartícipes de lo que Él es, ¿no? Ok, entonces hay que entender todo eso, entender que el cristianismo es un estilo de vida realmente, o sea, ya lo hemos hablado, o sea, es una relación, ¿no? Ya no es una religión como tal. Entonces, en Juan capítulo 17, verán que hay ciertas características de lo que es un verdadero cristiano. Por ejemplo, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Entonces, ¿qué debería caracterizar a un verdadero cristiano? Que conoce al único Dios verdadero, ¿no? O sea, porque lo que estamos hablando ahorita, si uno no conoce al Dios verdadero, como dice ahí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, pues uno no podría decir que es cristiano, ¿no? Job decía, acuerda que él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces nosotros, para ser verdaderos cristianos, tenemos que dejar de ser cristianos de oída, ¿no? ¿Cuál es un cristiano de oída? ¿Qué entenderían ustedes por un cristiano de oída? Que oye la palabra pero no la aplica. Sí, esa podría ser una definición. Que se le va toda la Que vida, ¿qué conoce, cosa? que ¿Mm? conoce a Dios de lo que escucha también. También. Que se le va toda la vida, ¿qué cosa? Escuchando, ¿no? Escuchando y nunca realmente camina con él, nunca tiene esa relación de caminar con él, ¿no? Job, ¿por qué lo dijo así? Pues Job era judío, cumplía toda la ley y todo ese asunto, pero cuando le pasó lo que le pasó y que confrontó al Señor y el Señor lo cuadró y al final el Señor le restituyó, fue que él alcanzó a decir, wow, yo de oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven, ¿no? Entonces es una característica de un verdadero cristiano que conoce al Cristo que dice seguir. Después dice el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y has guardado tu palabra. Entonces, algo que caracteriza a un verdadero cristiano es que guarda la palabra de Dios. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Obedecerla, Cumplirla, ¿no? No es que uno cumplirla. la guarde alguna vez en estos días vi un video que decía que guardaban las cosas en el escaparate. Y entonces comenzaban a haber muchos comentarios ahí que decían, Jay, pero ¿qué es un escaparate? Bueno, un escaparate es un armario, ¿no? Entonces, guardar la palabra no es guardarla en un armario, en un escaparate, en un ropero, no. Guardarla es cumplirla, ¿no? Entonces,
Conoces al Señor, al Dios verdadero, guarda su palabra. Versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Entonces, algo que caracteriza a un verdadero cristiano es que glorifica a Dios, ¿no? ¿Qué es glorificar a Dios? O sea, lo honra, le da el sitio que se merece, digámoslo, exalta su grandeza como tal. ¿Y cuál es la mejor manera de uno glorificar a Dios? Como dice ahí, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado por ellos. O sea, que uno glorifica a Dios en todo lo que hace, ¿no? Porque acuérdense que, bueno, alguna vez comentamos, no sé si han visto que todo el mundo todo el mundo no, pues algunos, cuando pasa algo, reciben un premio, algo, dice, es que todo esto es para la gloria y la honra de Dios. ¿Han escuchado eso, no? Sí, Eh, señor. que eso no es que esté mal, ¿no? ¿Qué es lo malo de eso? Que Que lo es lo dicen, malo. pero no es con el corazón, que verdaderamente es para No, Dios eso. o sea, no está respaldado por un testimonio, ¿no? Porque cualquiera puede decir, es que esto es para la gloria y la honra del Señor. Sí, está bien. Y pasa Pero mucho no con los piensa. jugadores, ¿no? Los jugadores de fútbol que hacen un gol y ahí mismo se arrodillan y todo. Y como hacía un jugador en Colombia, decía, yo no, 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 yo no, no, no. Y sí, está bien, pero después lo ve uno peleando y echando madrazos, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Después dice el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí. Entonces también algo que caracteriza a un verdadero cristiano es que demuestra gozo, ¿no? Ya, bueno, nada más repitámoslo para efectos de la gente que no lo ha escuchado, que una cosa es estar contento, una cosa es alegre y otra cosa es el gozo, ¿no? O sea, lo que caracteriza a un verdadero cristiano no es ni la alegría ni la tristeza, sino el gozo, porque el gozo es algo que está por encima de las circunstancias, ¿no? La alegría, la tristeza depende del entorno. Si yo estoy bien, estoy alegre, si estoy mal, me entristezco o me enojo. Pero el gozo no depende si estoy bien, si estoy mal, si estoy enfermo, si estoy sano, si estoy libre, si estoy preso. No, el gozo depende de una relación con el Señor. Entonces, si hay algo que caracteriza a un verdadero cristiano es que demuestra su gozo, ¿no? Ok, versículo 15 dice, os ruego no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿qué caracteriza a un verdadero cristiano? Se guarda del mal, ¿no? Se guarda del mal, ¿no? Uno no puede esperar a que Dios lo guarde a uno del mal. Está bien, Él hará lo suyo, pero tampoco hay que abusar, ¿no? O sea, dice la palabra que el sabio, ¿qué pasa con el sabio? Y se aparta. Ve el peligro y se aparta. El sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Hay lugares donde uno no debería ir, hay cosas que hay que evitar. Acuérdese, cuando uno en una guerra uno identifica al enemigo, si yo lo puedo derrotar, lo ataco, y si yo veo que el enemigo es cosa pesada, mejor hay que huir, ¿no? Porque el huir es una estrategia de defensa, ¿no? Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice ahí, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que has amado a ellos como también me has amado a mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está hablando ahí? Está hablando de la unidad, ¿no? Entonces, si hay algo que debería caracterizar a los verdaderos cristianos es que hay unión, ¿no? O sea, nos une un mismo espíritu, o sea, tristemente no se ve eso mucho a veces, ni en las mismas iglesias, ni y menos entre iglesias, ¿no? Lo que menos se ve es la unión entre hermanos como tal, ¿no? Pero nos debería caracterizar esa unión. Y el versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿no? Entonces, si hay algo que distingue a un verdadero cristiano es el amor, ¿no? El amor y la única forma, ¿qué necesitamos nosotros para que nosotros podamos experimentar o dar ese verdadero amor cristiano? ¿Qué necesitamos? Conocer la palabra, vivirla. Un corazón dispuesto. Corazón dispuesto, sí, pero en Amar línea del al El amor, ¿no? prójimo, perdonar. amar al Perdonar prójimo. también. Pero, por ejemplo, que yo pueda amarme a mí mismo y pueda amar a los demás. ¿Qué necesito primero? Amar a Dios. Amar a Dios, ¿no? Acuérdense el orden. Amar a Dios, después al prójimo como a mí mismo, ¿no? Entonces, para que a mí me distinga el amor, una persona que no ha recibido el amor de Dios, por más que buena gente que sea, no ha experimentado realmente lo que es el amor, ¿no? Recuerde que una cosa es el amor del mundo y otra cosa es el amor de Dios, el amor que habla la palabra de que todo lo puede, todo lo espera, todo eso, ¿no?
El amor de fuera del reino de Dios es otra cosa, ¿no? Pero para que a nosotros nos distinga el amor, el verdadero amor, primero tenemos que amar a Dios, definitivamente. No, y ellos sí dirán, pastor, pero es que se sobreentiende. Sí, sí, claro que se sobreentiende. Pero no crea, hay mucha gente en las iglesias, como decía Milena, creo que lo comentó ahorita, hay muchas iglesias donde no se ve mucho amor que digamos, ¿no? Y precisamente no se ve mucho amor porque hay ¿poco qué? Perdón. Poco Poco perdón. perdón, ¿no? Porque el perdón y el amor van de la mano. Al que mucho perdona, mucho se le ama, al que mucho ama, mucho se le perdona. Eso se lo dijo quién a quién. Cuando le lavaron los pies a Jesús, la mujer. Pero ¿quién se lo dijo a quién? A Jesús, al Pedro, que lo invitó a comer. No, a Simón. Sí, creo que Bueno, era Simón. Sí, a uno ujú. de esos, a uno de los fariseos ahí, o esos que lo invitaron a él, porque vino la mujer, una mujer de dudosa reputación, y le lavó los pies con el llanto y se los enjuagó con el cabello, y entonces ellos le decían, mira, este si realmente fuera un profeta sabría quién es esa mujer, y el Señor, como todo lo sabe, les dijo a ellos y les contó una historia ahí de que si alguien le debía $10 y el otro le debía $1,000, pero la persona dijo, bueno, les perdono la deuda a los dos, ¿cuál de los dos lo amará más? Y dijeron, pues el que le perdonó más. Bueno, entonces al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces, digamos que esto que hemos visto es como la introducción, ¿no? Ya nos metimos ahí en la parte de la importancia del ser cristianos como tal, pero bueno, vamos a empezar a desarrollar lo que es el sermón del monte como tal, ¿no? Y empezando con este primer capítulo que es cómo es el cristiano, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué es lo- Pastor, Sí, señora. ajá, entonces, que hablaba de la identidad, ¿no? De la identidad Ujú. de la persona que entra a los pies de, entra al evangelio, entra a las iglesias. Entonces, por eso se notaría o uno diría que por eso es que manipulan la palabra, por eso es que no creen parte de la palabra, por eso es que no la viven, por ser parte de esa identidad. ¿Cómo así? Ordena la idea. Ajá. Falta, o sea, falta la identidad en la persona, entonces en todo, en parte de su vida, ¿no? Digamos que no es todo lo que ellos tal Pero tú vez, estás hablando de los líderes, ¿no? ¿O de ajá, quién? líderes o hasta los Ajá. mismos cristianos. Nos falta identidad, entonces por eso manipulamos la palabra, por eso no la creemos, no la vivimos. Pues en parte es eso, ¿no? O sea, por eso es que hablábamos al principio de que hay una crisis de identidad, ¿no? O sea, porque se ha perdido realmente el concepto de lo que es la identidad cristiana como tal. Ahorita como se vende, Sí, yo, como se vende un evangelio exacto. más ligero. Entonces, Yo la gente sé. cree que la Ajá. identidad cristiana de ahora es diferente, ¿no? El que ser un verdadero cristiano, pues es nada más con ir a una iglesia de pronto una vez a la semana, escuchar de pronto una que otra prédica, tomar licor, porque pues mientras yo no sea borracho no hay problema. ¿Me entiende? Cosas de esas, porque ese es el mismo cristianismo, lo que están recibiendo como tal. Entonces, como no, como uno, la No, gente, la gente lo que va metiendo en la mente o lo que uno, acuérdense que hay un principio que dice que uno lo que uno aprueba en su mente, eso desea, ¿no? Entonces, son cosas que a la gente le va gustando aprobar, ¿no? O sea, si a mí me venden un cristianismo como ese, que no, ahorita hay una discusión es, ¿qué tanto puedo yo acercarme a las cosas del mundo sin perder mi salvación, ¿no? Entonces comienza ese coqueteo, ¿no? Pero es que, sí, pero la Biblia no, pensemos en eso. La Biblia no dice que un traguito, no, hablan de los borrachos, hablan de eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tanto puedo coquetear acá sin perder acá, ¿no? Entonces, es una nueva identidad que se ha venido como levantando, ¿no? Entonces ya se han perdido los verdaderos valores y principios cristianos, porque acuérdate que ahorita ya a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, ¿no? Y ya hay cosas que Dios antes dijo que no, pero ahorita manejándola con un nuevo concepto de identidad cristiana o con un nuevo Dios que se han creado, diciendo, no, ya esas cosas las aprueba Dios y no hay problema y todo. Entonces, al punto de que ya hay iglesias cristianas donde los pastores son gays, ¿no? O sea, ¿sí me entienden? O sea, ¿me entiendes hasta dónde ha llegado el asunto? Porque es parte de una nueva identidad cristiana que no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. ¿Alguien iba a decir algo? ¿O me pastor. parece?
Sí, señor. Ese versículo, el que usted dijo ahorita, está en Lucas 7:44 y se llamaba Simón, el fariseo. Ujú. Sí, Simón, el Dice, fariseo. y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer entre tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos? No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas a quien al que se le perdona poco, poco ama. Correcto. Muchas gracias, Leo. Ok, bueno, vamos a irnos entonces ya al Sermón del Monte como tal. El Sermón del Monte arranca con todo esto de las bienaventuranzas. No lo voy a leer porque vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no? Entonces, de todas formas, ustedes saben que esto fue una multitud que había ahí, el Señor subió al monte, sentándose ahí. Acuérdense que cuando un maestro, un rabí se sentaba, ¿qué indicaba cuando un rabí se sentaba? Que iba a enseñar. Que se venía una enseñanza, ¿no? Entonces, siempre que un maestro, un rabí entre los judíos se sienta es porque dice, bueno, aquí viene una enseñanza, ¿ah? Entonces, sentándose, entonces ahí mismo se le ponía a todo el mundo alrededor y comenzaba a enseñar, ¿no? Entonces comenzó a hablar de bienaventurados y bienaventurados, etcétera, ¿no? Una palabra que se repite mucho es la parte de bienaventurado, ¿no? Digamos que eso de bienaventurado, el texto original, el griego, es una palabra que es Macarios. Macarios que se traduce como felices, dichosos, especialmente bendecidos, como que doblemente dichosos, ¿no? O sea, un bienaventurado, ¿no? Entonces, si a nosotros en este día, digámoslo, no leí todo eso, pero acuerden que el Señor hablaba ahí de los pobres de espíritu, todo lo que vimos al principio, ¿no? Los que lloran, los que son perseguidos y todo eso. Entonces, si hoy en día nosotros nos pusieran a hacer una lista, digamos, de aquellas personas a quienes cada uno de nosotros consideráramos que son las personas más dichosas, entendiendo que bienaventurado es una persona feliz, dichosa, doblemente bendecida, eh, ¿a quiénes pondríamos, no? O sea, pero no digamos con nombre, no, ¿qué características tendrían esas personas? Pensemos en eso, ¿no? De cuáles, olvidémonos de las bienaventuranzas que ustedes conocen, pues, sino que hoy nos hicieran esa pregunta, decir, vea, una persona doblemente dichosa, ¿qué características podría tener, no? ¿Qué creen ustedes que diría la gente? No ustedes, sino si ustedes salieran a la calle a preguntarle a la gente, ¿qué características o quiénes podrían ser las personas que fueran felices, dichosas, especialmente bendecidas? ¿Qué creen, qué respuestas creen que obtendríamos en la calle? Las que tienen Misericordio, dinero. ¿Cómo? Bueno, Karina, que tienen dinero, Ujú. ¿qué más? Los que tienen un buen trabajo, una Un buena buen, posición. buen trabajo, una buena Una buena posición, posición, una buena profesión, su carro, su casa, su dinero para viajes. eh, dinero, posesiones, familia, bueno, todo eso, ¿cierto que sí? Entonces, esa podría ser, ¿no? O sea, el listado, pero entonces ese listado que acabamos de hacer es muy diferente al que, al que nosotros sabemos que el Señor ya está dando arriba, ¿no? En las bienaventuranzas, porque, por ejemplo, aquí está mucho lo que dijeron, buenos salarios, buenos empleos, que viven en zonas privadas, una buena casa, que son personas que se consideran supuestamente atractivos físicamente y que la gente los admira. Bueno, tantas cosas, ¿no? Que usan buena ropa. Pero bueno, el caso es que eso nada que ver con la lista que el Señor ya nos había dado arriba en las bienaventuranzas, ¿no? Porque sí, real. fue todo el revés, ¿no? O sea, y es que exactamente es eso, ¿no? O sea, las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? O sea, digamos, y gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios porque a veces, por ejemplo, acuerden que a veces la gente se descalifica a ellos mismos para meterse en las cosas del Señor, para servir, para trabajar en la obra. Y bueno, el Señor está armando su equipo, ¿no? Y todo eso. Y alguna vez yo les ponía la analogía de que cuando uno estaba muchacho y se armaban los grupos de muchachos para jugar fútbol en la calle, entonces los dos mejorcitos ahí comenzaba uno a... ¿Recuerdan? No sé si a ustedes se les tocó aquí en Costa Rica o no, pero en Colombia uno lo que hacía era que, bueno, y que uno comenzaba a dar pasos con los pies y pues, y que ya hasta que llegaban y uno le tocaba el zapato encima del otro, entonces le tocaba uno ganaba pues para empezar a escoger, ¿no? Entonces, y cuando empezaban a escoger, y decía, yo escojo a tal, y escojo a Marquitos, y escojo a Leo, y escojo al otro, y escojo a Esmeralda. Entonces, al principio uno iba escogiendo a quiénes.
Los más buenos. A Los los más, mejores. los mejores, ¿cierto? Sí, entonces al final, ¿quiénes iban quedando? Los más Los malos, ¿no? O sea, Lo peorcitos. más malo. los más malitos, ya ese uno quedaba, y si queda uno solo al final, le decían, no, usted queda para el gol. Es decir, el que haga el gol se lo lleva. Entonces, qué feo es cuando uno va quedando relegado y van escogiendo al uno. Ustedes lo han visto en esos concursos de cocina, de MasterChef y todo eso, cuando arman esos equipos, y dice, ¿a quién quieres en tu equipo? Bueno, yo pido a tal, y entonces dice, uy, van quedando los más malitos al final, ¿no? Entonces, se siente como feo, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a Dios el Señor no trabaja así, ¿no? Al final el Señor a quienes escoge para su equipo, ¿a quienes escoge Él? Lo que Lo tenga vil y buena. lo menospreciado del mundo. A lo más vil, ¿no? A lo más vil y miserable es lo que Él escoge precisamente porque son las personas con las que Él le gusta trabajar para humillar a lo más altivo, ¿no? Entonces, como estamos en un mundo al revés, esa lista de los más bienaventurados no es la que nosotros hubiéramos podido armar, y no que el Señor la armó de una manera diferente, ¿no? Entonces, Él empieza primero hablando de que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces empieza a hablar con un primer grupo, que son los pobres en espíritu, ¿no? No sé si se acuerdan o alguien se acuerda a qué se refería con los pobres en espíritu. Que son esto, No, el que sabe que son necesita de Dios. mansedumbre. Mansedumbre, esa Esmeralda, bueno. Bueno, vámonos. Necesidad. Bueno, bueno, aquí es importante tener que ese espíritu, porque aquí está en mayúscula todo, pero en el original en la Biblia el espíritu está con E minúscula, ¿no? Entonces es bueno considerar eso. Acuerden que cuando espíritu está con E minúscula se refiere al espíritu nuestro y cuando está con E mayúscula al espíritu de Dios, ¿no? Entonces, primero hay que comprender que pues el Señor no está diciendo ahí pues que para entrar al reino de los Dios, para entrar al reino de los cielos, porque Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está diciendo pues que para entrar en el reino de los cielos hay que ser pobres en lo material, ¿no? Por eso está hablando pobres en espíritu, ¿no? Porque es que a veces la gente cree que si uno es pobre y uno es un arrancado y todo eso, dice, bueno, yo ya tengo segura la entrada al reino de Dios porque es que soy pobre, ¿no? Alguna vez les conté la historia de en la feria aquí, que había un cieguito, ¿se acuerdan? Que un cieguito y que como estaban predicando, entonces el cieguito comenzó a decir, eso es pura mentira, eso no existe, el infierno no existe. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? ¿Y será que ese cieguito por diosero que estaba ahí se salvará o no se salvará? Bueno, pues como está pensando, con bastón y todo, se va a ir para el infierno, ¿no? Y ciego y todo. Porque eso no se trata de bienes materiales como tal. Entonces, el Señor no está hablando ahí ni de que los pobres se van a salvar, allá, ni tampoco está hablando de que los ricos se van a condenar, ¿no? De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de siervos del Señor que fueron muy ricos, ¿no? Bueno, el caso de Job. Job pues, fue una persona que era rica, perdió, pero después fue restituido. Abraham, toda esa gente era rica, ¿no? Y bueno, no nos cabe duda que se salvaron, ¿no? Entonces, hablar de la pobreza es todo un tema, ¿no? Bueno, empecemos con el paralelo. Acuérdate que todo lo natural tiene un paralelo espiritual, ¿no? Entonces, miremos la parte natural primero. ¿Qué es la pobreza, no? La pobreza es, bueno, ahí está la definición, es la situación o condición de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida. Esa es la definición de pobreza en lo natural, ¿no? Aquí en Costa Rica, nada más para que tengamos una referencia, más o menos, ¿no? Yo no sé si habrá bajado un poco, pero nunca baja. Aproximadamente hay un 26% de pobreza y hay entre un 7 y un 8% de pobreza extrema, ¿no? Y es muy poco lo que eso baja año tras año, ¿no? A pesar de que aquí en Costa Rica hay como 30 programas o instituciones que se encargan de trabajar para reducir la pobreza, ¿no? Pero nunca baja, ¿no? Y es quizás Costa Rica, aunque todos los países dicen que son ellos, pero aquí Costa Rica es un país bastante desigual, ¿no? O sea, aquí hay mucha desigualdad. Aquí digamos que una familia en pobreza casi que puede andar en unos ingresos mensuales por allá como por 150.000 colones, digámoslo así más o menos, que eso en dólares puede ser, ¿qué son 150.000? ¿Son como $300 más o menos? ¿O qué? Sí, $300. Correcto. Que aquí lo que pasa es que eso, por ejemplo, en el caso de Esmeralda, si uno dice $300 y lo lleva ya a millón y pico, y dice, no, hombre, eso es pobreza. Bueno, lo que pasa es que acá sí, acá, digamos, un ingreso promedio de 150.000, pues para una familia
es vivir en ciertas condiciones muy limitadas, ¿no? Y por otro lado, una familia de clase media alta, alta puede andar en 4, 5, 6, 7 millones de colones. Entonces hay mucha distancia, hay mucha brecha entre unos y otros, ¿no? Y en el medio de esos dos grupos está una clase media que cada vez es más dispersa, ¿no? O sea, que mantienen endeudados hasta el cuello, ¿no? Aquí en Costa Rica, bueno, digamos que hay una zona que se llama la Sabana. eh, bueno, y explico nada más por los que están afuera del país, que, digamos, aquí en San José, la clase media como tal, la que no está en esos dos extremos, pues ellos se han ido a vivir a otro lado, ¿no? Porque es muy caro vivir acá en San José. Entonces, aquí en la Sabana hicieron un proyecto de hacer torres de apartamentos, dizque para atraer a la clase media, ¿no? Pero bueno, son torres de apartamento y cada apartamento el más barato vale como 200, $300,000, ¿no? ¿Qué clase media va a hacer eso? Jamás. Eso es puro lavado de dinero, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les cuento eso? Estamos hablando nada más de la pobreza, son datos curiosos, no se reduce para nada. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta vivir en esos niveles de pobreza, hay gente a la que conocemos como los precaristas, que agarra, un precarista, acuerde que es una persona que agarra un lote que no vive nadie ahí, ahí construyen y se adueñan de esos terrenos, ¿no? Entonces, Invasores. a veces a esos precaristas el gobierno hace algo y les dan sus escrituras de sus casas y cuando ya tienen la escritura del terreno, porque como ya llevan tanto tiempo de invasión ahí, a veces esa gente vende eso y se va a hacer precario a otro lado, ¿no? Entonces, ese es su estilo de vida, ¿no? O sea, entonces hay gente que le gusta estar viviendo en esas condiciones, eso en lo natural, y si uno lo lleva a lo espiritual, pues hay gente que le gusta vivir, digamos, siendo precaristas espirituales, ¿no? Viviendo en una ignorancia espiritual y no les gusta salir de ahí, o sea, son felices ahí, viviendo en su ignorancia, ¿no? Entonces no hay como ese anhelo de trascender, de salir de ahí, ¿no? Entonces, por eso es que usted ve, a veces cuando nosotros vamos para Cartago, pasamos por una mega iglesia, antes pasábamos, ahora ya como no está ahí, y uno veía las filas y filas para entrar a esas mega iglesias como tal, a veces hay conciertos y eso no cabe la gente, eh, pero uno se pregunta si realmente lo que fueran a dar fuera un estudio bíblico sanito, si uno vería esas filas que uno ve para entrar a un concierto como tal. No lo ve, ¿no? Entonces, por eso a eso es a que el Señor se refería. A los pobres siempre los van a tener, tanto en lo natural como en lo espiritual. Siempre los van a tener, o sea, siempre van a estar ahí, nunca van a faltar, ¿no? Entonces, eso quería hablarles de la pobreza, ¿no? Digamos, yéndonos a lo espiritual, que es lo que realmente nos interesa cuando el Señor habla de bienaventurados los pobres de espíritu, entendiendo ya lo que es una pobreza, que una pobreza es cuando una persona pobre es aquella que reconoce que tiene una carencia, una necesidad, ¿no? Entonces, cuando uno es pobre en espíritu es cuando uno reconoce que espiritualmente uno es un miserable, ¿no? Pero miserable en el sentido de que uno quiere salir de ahí, ¿no? No es que uno sea un mil pecador como tal y que entonces digan, entonces pasó, está queriendo decir que si los pobres de espíritu son pecadores, entonces de los pecadores es el reino de los cielos. No, no estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de que un pobre en espíritu sea un vil pecador, ¿no? Un pobre en espíritu es una persona que Pastor, reconoce su carencia espiritual, su dependencia, ¿no? Sí. eh, tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con la humildad, sí, el reconocer la situación de uno. Acuerden lo que hablamos en estos días de la debilidad de Pablo, ¿no? Que parte de la debilidad es que uno reconozca que uno no puede, digámoslo, que mi vida está en las manos del Señor, o sea, que depende de Él, ¿no? Esa dependencia espiritual tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y obviamente, porque acuérdense, por ejemplo, si uno quisiera ayudarle a alguien que es pobre, pero esa persona no reconoce su pobreza y cada vez que tú le vas a ayudar dice, no, no, pues a mí no me venga con eso, no me humille, yo no necesito nada de nadie. Entonces, pues sigan su pobreza, pues sigan su necesidad, sí, siga aguantando hambre. ¿Me entienden? Entonces, es muy difícil eso. Entonces, tiene que ver con eso, con cuando uno es un pobre en espíritu, que uno reconozca esa dependencia y esa necesidad que tiene. Entonces, ¿por qué de ellos es el reino de los cielos? Porque se supone que cuando uno reconoce su condición de pobreza, en lo natural, hablemos de lo natural, si uno reconoce de corazón que uno está en una situación de pobreza, de necesidad, pues uno lo normal es que uno trate de suplir esa necesidad y busque uno la manera si yo tengo hambre, la manera de yo salir de ese estado de hambruna es que yo busque alimento, ¿no? Busque o alguien que me dé o busco cómo me lo gano.
busque suplir eso, ¿no? Entonces, en la medida en que un pobre en espíritu reconozca su pobreza espiritual, reconozca su necesidad espiritual, reconozca que realmente hay algo que le falta y busque suplir eso, pues uno va a entender que la única forma de suplir una necesidad espiritual es buscando las cosas del espíritu, buscando las cosas de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son personas que van a tratar de salir de ahí y la manera es que, pues obviamente suplir esa necesidad, buscar de las cosas de Dios, meterse de lleno en las cosas de Dios, a eso se refiere, ¿no? Entonces, cuando el Señor habla ahí y está hablando en todo eso, no es ni a futuro ni nada, él siempre lo habló en presente, ¿no? Bienaventurados son estos y son acá, e inclusive más adelante cuando habla de la sal y todo eso, dice, ustedes son la sal, ¿no? No dice que van a ser o fueron, no, ustedes son, porque le está hablando a quién. El Sermón del Monte, acuérdese que el Señor le está hablando a la gente, ¿no? Le está hablando a los que creen en Él. Pues. Obviamente habrá gente que está escuchando ahí y no lo recibieron, pero generalmente a sus discípulos, a la gente que está en él, ¿no? Porque estamos hablando de que el Sermón del Monte es el manual del cristiano, ¿no? Del cristiano, ¿no? Porque todo lo que habla el Sermón del Monte aplica es para el cristiano, ya para los que le han entregado su vida al Señor. ¿No? Ok, entonces, bueno, es cerrado creer, como les dije ahorita, de que el Señor está hablando de cosas materiales, no, Él está hablando de cosas espirituales, y entonces dice que cuando uno es pobre en espíritu, uno es bienaventurado, ¿no? O sea, es doblemente dichoso porque en la medida en que uno busque saciar esa miseria espiritual buscando las cosas de Dios, pues se acerca al reino de Dios como tal. ¿No? Y tiene que ver lo que decía Leo ahorita, ¿no? Una profunda humildad de reconocer que nosotros tenemos una bancarrota espiritual y que necesitamos del Señor, y si reconocemos que lo necesitamos, pues lo normal, ¿no? O por lo menos una actitud coherente sería pues buscar las cosas de Dios, ¿no? Como tal, despojarse de todo orgullo. ¿No? Entonces, hay algunos ejemplos en la Biblia de algunas actitudes de pobreza. Por ejemplo, en el mismo Moisés, ¿no? Moisés cuando ya el Señor, ¿se acuerdan que varias veces menciono yo ese pasaje que el Señor le dijo a Moisés, mira, ahí está la tierra prometida, lleva a la gente porque yo los acompaño hasta aquí porque es que ya no vaya a ser que de aquí a ahí los consuma, ¿no? O sea, porque el Señor ya estaba como muy, eh, no sé, o sea, parafraseando un poco y como diciendo, no, es que esta gente me tiene hasta aquí, ¿no? O sea, ya me tiene hasta aquí, entonces yo no voy a ir porque si, no vaya a ser que de aquí a allá los consuma. Entonces Moisés, reconociendo su pobreza espiritual, dijo, Señor, no, si tu presencia no va con nosotros, yo no me muevo de aquí, ¿no? O sea, yo no me muevo. Eso, a esa pobreza espiritual se refiere a esa dependencia, ¿no? A reconocer que realmente uno sin él no es nada, ¿no? El mismo Gedeón, cuando el Señor lo llamó, que le dijo que él lo iba a utilizar, él dijo, pero ¿con qué salvaré yo a Israel? Dice que mi familia es pobre y mi familia es la más pobre en Manasés y en mi casa yo soy el más pequeño, yo soy el menor. Entonces es como reconociendo, porque acuérdate que el ser humano tiene esa tendencia a descalificarse, ¿no? Pero por lo menos él reconoció decir, pero me vas a usar a mí, pero si yo no soy nada, o sea, no lo soy. ¿Me entiende? ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? Como dijo el mismo David, ¿no? Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? ¿No? ¿Quién soy yo, no? O como dijo Isaías, si yo soy un hombre de labios inmundos, ¿no? O sea, esos son algunos ejemplos de pobreza espiritual. Pedro también lo dijo después de la pesca milagrosa, ¿se acuerda? Dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador, ¿no? Pablo también decía que él se presentaba con debilidad y con temor y temblor, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, ¿no? Dice, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el Señor mismo se humilló, digámoslo, y aunque tuvo que aprender a ser obediente, eso es un ejemplo también de dependencia, ¿no? De que él vino básicamente a hacer la voluntad del Padre. ¿No? Entonces, todo eso tiene que ver con pobreza espiritual, ¿no? Esa dependencia. Ahora, para ser pobres de espíritu, pues pues, no cualquiera es pobre en espíritu, hay que partir del reconocer y tener la humildad, pero hay algunas cosas que deben caracterizar, o sea, para uno ser pobre en espíritu, uno debe tener una actitud de ser desprendido y descargado, o sea, no aferrarse a cosas viejas, a cosas que lo amarren a uno, por ejemplo, como los fariseos. A los fariseos, ¿cuál fue la falla de ellos? Que ellos, digamos,
algo que les impidió realmente ser conscientes de la visitación que estaban teniendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo es la manera en la que ellos se aferraron a toda esa tradición, ¿no? A las cosas viejas, digámoslo así, a todas las prácticas judías. Entonces no se desprendieron de eso, ¿no? Entonces algunos, antes de que ustedes digan, pastor, pero algunos judíos sí, pero digamos dentro de todo el grupo de fariseos como que les costaba, ¿no? El mismo Nicodemo, ¿se acuerdan que él fue de noche a buscar al Señor y decía, Señor, pero yo sé que tú eres el Mesías, porque ninguno podría hacer esas señales, pero al final él seguía todavía aferrado allá, nunca se decidió a seguir de lleno al Señor, sino que seguía pues en los dos bandos, ¿no? Aferrado a su puesto de mando, a su puesto en la sinagoga, etcétera, ¿no? Por eso Pablo le decía a la iglesia, no se conformen a este siglo, es decir, no, o sea, no se acomoden a esto, ¿no? O sea, cambien su manera de pensar y entiendan cuál es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, hay que desprenderse, ¿no? Filipenses, Pastor, el mismo Pablo, termino aquí nada más y te doy la palabra. El mismo Pablo decía, wea, yo sé que yo he hecho cosas, pero yo no me aferro a eso, yo no, ya lo que hice, lo hice, lo que no hice, lo hice, no, ya despréndanse de eso, descarguen eso y sigan adelante al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. De hecho, él mismo decía, Pablo, vea, al mismo Cristo que conocimos en la carne, deséchenlo, eso no sirve, al que conocimos en la carne, tienen que conocer es al Cristo vivo, al que puede hacer las cosas nuevas. Sí, Leo. es como los católicos que se aferran a las tradiciones que le heredaron los abuelos, así, los... Sí, sí, sí. Ahora, esto, cada vez que yo veo esto de al Cristo que conocimos en la carne, yo me acuerdo, porque cuando nosotros estábamos casi que recién llegados aquí a Costa Rica, digamos que Milena empezó a ir primero a la iglesia cristiana y la mamá de ella también iba a la iglesia cristiana. Entonces, la mamá de ella tenía un Cristo, un crucifijo, un Cristo que estaba como metido en un vidrio, así como en una imitación de una cueva así, muy bonito. Entonces, claro, cuando ellos, cuando ellos ya se comenzaron a ir a la iglesia cristiana, la mamá de Milena botó ese Cristo, digámoslo así. Entonces, cuando yo vi ese Cristo en la basura, que ya con el vidrio quebrado, yo sentí un dolor, pero tremendo, pues ya era católico, ¿no? Y que hasta lo saqué de ahí, que no me fuera a cortar, le quité los vidrios y le hice poner otro vidrio. Ese es el Cristo que uno conoció en la carne, ¿no? Que es el que Pablo dice, "Ahí, ese hay que desecharlo, ese no sirve para nada", o sea, ¿me entendés? Porque sentía ese dolor por la imagen como tal, pero de todas formas uno seguía haciendo cosas que uno sabía que más bien le dolía más al Señor que a uno, ¿no? Entonces, es aferrarse a las tradiciones, ¿no? ¿Cuánta gente no? Yo creo que ustedes deben conocer gente y yo también que no se sale de la católica por mera tradición, es algo tan arraigado, algo tan fuerte. Por eso cuando a mí me preguntan, pastor, ¿uno qué le puede decir a un católico para que salga de allá? Le dicen, es que es muy complicado, lo único, aconséjale que lea la Biblia, nada más, y si se mete a leer la palabra, la misma palabra lo saca, ¿no? Lo saca de allá, ¿no? Pero es bien complicado. Entonces, para ser pobre de espíritu, ¿qué hay que hacer? Desprendido, descargado, o sea, no aferrarse a esas cosas viejas, a nada de eso, ¿no? Hay que tener cierta desesperación por obtener más, ¿no? Pero cuando hablo de obtener más, no me refiero a cosas materiales, a la codicia, sino a saber que en Cristo siempre hay más, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de lo que el Señor le decía a Josué, ¿no? Esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Y que Josué le podría decir, Señor, pero es que ya estoy viejo. Y dice, sí, yo sé que estás viejo, pero te queda todavía muchas tierras por conquistar, ¿no? Entonces, en Apocalipsis, de hecho, hay una de las cartas que el Señor mandó en Apocalipsis, hay una iglesia que está ahí en Apocalipsis 3, del 14 al 20, 3 del 14 al 22, que es la iglesia de la Odisea, ¿no? Que era una iglesia que que es la que le dice que es tibia, ¿se acuerda que era tibia, tibia y que por eso la iba a vomitar? Pero sí algo que caracteriza a esa iglesia es que ellos se creían que eran ricos espiritualmente, ¿no? Entonces, claro, cuando uno cree que es rico espiritualmente, es todo lo contrario cuando uno cree que es pobre espiritualmente. Cuando usted cree que es rico espiritualmente, usted siente que ya no necesita nada, ¿no? Entonces, deja uno de buscar las cosas del Señor porque ya se siente uno satisfecho con lo que sabe, ¿no? Entonces el Señor les dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dicen ellos, ¿no? Pero el Señor le dice, pero lo que no sabes tú es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
¿Entiende? Entonces, es muy delicado eso, ¿no? Entonces, uno en las cosas del Señor siempre hay algo más, ¿no? Siempre hay esa milla extra, siempre hay algo más que dar. O sea, acuerden que la curva de aprendizaje dentro del cristianismo nunca tiene techo, ¿no? Eh, ¿Ustedes se acuerdan por qué uno nunca deja de crecer espiritualmente? A ver si se acuerdan que alguna vez yo lo dije. Porque la revelación es progresiva, Sí, 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 pero entonces, ¿por qué sigue siendo progresiva y nunca tiene techo, digámoslo así? porque todos los días la palabra se renueva y uno siempre saca una enseñanza cada día diferente. Ah, sí, pero por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Digamos, yo estoy en un cuarto aquí, digamos que el techo mide, ¿qué será? Por ejemplo, pongámosle 2 metros, pues yo diría que mide más, ¿no? Entonces, si yo comenzara a crecer en estatura, yo digo, mira, cuando yo llegue a 2 metros, mi cabeza va a chocar con el techo, ¿no? O sea, entonces yo no debería crecer más de ahí porque ahí está el techo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces no debería crecer más. Pero en las cosas espirituales, ¿por qué no hay techo? Que es infinito. Porque es la estatura Se del varón termina de perfecto. aprender. Eso, porque nosotros andamos buscando la estatura del varón perfecto, ¿no? ¿Y cuál es la estatura de quién? De Jesucristo. De Cristo. Y entonces no tiene medida, ¿me entiendes? No hay una medida, ¿no? O sea, de hecho nunca la vamos a alcanzar, o sea, pero muramos en el intento por lo menos de alcanzar esa estatura del varón perfecto, ¿no? Que es Cristo, digamos así. Entonces, por eso nunca vamos a dejar de crecer. Y el problema ahí es que cuando uno ya siente que es rico, como esa iglesia que sentían que no necesitaban nada, al final siempre necesita uno alguien que lo ubique y le dice, ¿qué vienes a decir, no? Ahora sí dirá, pastor, ¿hay gente que se cree rica espiritualmente? Sí, sí, pues hay gente que cree que ya todo lo sabe, ¿no? Y que entonces ya no necesita nada más, y precisamente por eso es que lo ve uno hoy en día apartados de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ser desprendidos, necesitamos no perder ese anhelo de siempre obtener más en Cristo, avanzar, tener esa hambre espiritual, ¿no? O sea, como dice Mateo en 1:5-3, a los hambrientos conmueve bienes y a los ricos envió vacíos, ¿no? Entonces, que nosotros cada día tengamos más hambre de las cosas del Señor, como dice por allá, ¿recuerdan que hay una canción que dice, como el siervo, ¿como el siervo qué? Brama por las aguas. Brama por las aguas, así clama mi alma por ti, ¿no? ¿Sabes? Que tengamos siempre esa hambre espiritual, ¿no? O sea, que seamos siempre como dice ahí Mateo 13, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Miren la queja que el Señor decía. Es muy peligroso que el corazón se engrose. ¿Ustedes saben qué significa que el corazón de este pueblo se ha engrosado? Bueno, ahí está la definición, ¿no? Ahí, Se ha ahí, como ahí. endurecido. callo. O sea, engrosado es estar lleno, ¿no? O sea, digamos, es como que dijeran, porque el corazón de este pueblo se siente lleno ya, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que con los oídos oye pesadamente y se les cierran sus ojos, porque yo no sé, ustedes han visto que cuando uno está muy lleno, pues uno se duerme, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente uno cansado, pesado, ¿no? Y entonces, dice él, el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, ya no tienen apetito, ¿no? Entonces, por eso con los oídos oyen pesadamente, se cierran sus ojos para que no vean los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, ¿no? Entonces, es muy peligroso eso, ¿no? Entonces, no nos engrosemos, realmente, digamos, en lo natural uno ya se siente lleno y todo eso, pero en lo espiritual nosotros sabemos que podemos estar comiendo y comiendo y si uno siente que espiritualmente está engrosado es porque ya realmente uno está cansado espiritualmente, ¿no? Y por eso es que dicen que uno no debe abatirse, no debe entrar en un cansancio, en un relajamiento espiritual, sino saber que podemos cada día comer y comer y comer. Ahora, ¿qué es lo importante ahí para que uno, digamos, en lo natural, porque comer no es malo, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta comer? El pro- Ejercitarse. Ejercitarse, el problema no es comer, el problema en lo espiritual es lo mismo, ¿no? Tampoco podemos comer y comer, y no por eso era que Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la fe, en la piedad, ejercítate, o sea, haz tus labores. Haz labor de evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo, no dejes de predicar, ve aquí allá, consigue gente para que le enseñes. Bueno, precisamente para que uno no caiga en ese cansancio espiritual, supuestamente, ¿no?
Ok, entonces hay que estar hambrientos espiritualmente, no hay que ser como niños, o sea, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el cielo. Más bien, esto de ser como niños, pues tiene sus paradojas, ¿no? Porque en algunas formas, para ser pobres de espíritu, es decir, para que uno anhele, digamos, suplir esa necesidad del Señor, en actitud hay que ser como niños, en la medida en que los niños son humildes, reconocen esa dependencia del padre, están siempre prestos a recibir consejos, no guardan resentimientos, aceptan la disciplina, ¿me entiende? En esa línea hay que ser como niños. En lo que no hay que hacer como niños es como no, como negarse ese derecho que tiene uno de crecer, ¿no? O sea, es como que un niño uno tuviera la potestad de decir, bueno, mi hijo, yo lo quiero que crezca hasta que tenga 7 años, de ahí que ya no crezca más. Tampoco, yo creo que no quisiéramos eso, ¿no? Nosotros quisiéramos que uno cumpla sus etapas de crecimiento, ¿no? Entonces, en esa línea hay Pastor, que ser como niños, sí, también no ser como niños de que siempre tenemos que depender de lo que nos den, no, no tenemos como la capacidad de irlo a buscar por sí solos, sino que siempre es la dependencia de recibir. correcto, porque los niños se caen, hay que estarlos levantando, hay que limpiarlos, porque no se limpian solos, hay que estarles dando la comidita, la comidita, bueno, todo eso, ¿no? Sí, hay una etapa en la que somos así, espiritualmente, necesitamos irnos formando, pero la idea no podemos quedarnos ahí, ¿no? Ser como niños, pero grandes en madurez. Sí, ser como niños más que todo como en la humildad, ese anhelo, porque si hay algo que uno puede destacar de un niño, es ese anhelo, esa ilusión que tiene de aprender, ¿no? O sea, y Sin preguntar, malicia. y no tiene malicia, y no son resentidos. Usted regaña a un niño y después está ahí otra vez con usted, a no ser de que ya lo maltrate pues muchas veces, ¿no? En esa línea, sí, ¿no? El que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos, dice el Señor, en esa línea. Pero Pablo le decía a la iglesia, hey, pero es que ustedes son niños, o sea, es que hay tantas envidias, tantas broncas entre ustedes que son niños, o sea, crezcan, o sea, ya dejen de estar tomando leche. ¿Me entienden? Entonces, no es que se contradizca la palabra, sino que ser niños en la actitud que ellos tienen, en lo puro que son de corazón, pero no hay que ser niños en cuanto a que llega un momento, como decía Shirley ahorita, en que cada uno tiene que crecer, o sea, ¿por qué? Porque es importante que espiritualmente uno crezca. para no ser llevado por cualquier viento de doctrina. También, pero ¿por qué es importante crecer? para alcanzar la madurez espiritual. ¿Y para qué para tenemos? poder enseñar lo que hemos aprendido. Para poder enseñar, pero hay algo bien Para clave, edificar ¿no? a la iglesia, ¿Para qué, Leo? edificar el cuerpo de Cristo. Edificar la iglesia. Pero hay algo clave, ¿no? O sea, es que si les hago la analogía, la agarran de una, ¿no? Para servir. Para servir, todo eso está bien. Para llegar a la eternidad que Dios nos promete. También, todo eso está bien. Les voy a hacer una analogía y la van a agarrar de una, ¿no? No se puede ser niño toda la vida, pastor. No se puede ser niño toda la vida. Todo eso está bien, pero les voy a poner una analogía para que la agarren. ¿Por qué es importante que una planta crezca? Para Para que dar dé fruto. Para fruto. dar sus Para frutos. que dé frutos, exacto. Entonces necesitamos crecer para dar frutos porque por los frutos es que vamos a ser conocidos, ¿no? Entonces es importante crecer por eso. Entonces ser como niños. Entonces lo primero que dijo el Señor es, bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Después comenzó a decir, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, ¿no? Pastor, Sí. antes de que siga con la dos, eh, cuando estaba el Señor ahí predicando en el monte y habían también incrédulos, pastor, había Ujú. el remanente de él, pero había también incrédulos. Ya cuando lees esto de las bienaventuranzas, doblemente dichoso y todo, también un incrédulo se puede convertir oyendo este Ujú. sermón, ¿sí me Sí, entendés? claro. Porque es que tú dices que este es el manual, pero también podría otra persona cualquiera oír y bueno, tenés que cambiar el espíritu, tenés que tener sensibilidad. Entonces, también le da la oportunidad a una persona que no conozca nada del Señor, ¿o no?
No, sí, o sea, acuérdense que cuando el Señor hablaba ahí, ahí había de todo, ¿no? Había gente que iba por su pancito, su pescadito, había gente que iba porque tenía su enfermedad y querían su milagro, había gente que estaba por curiosidad nada más, habían fariseos y escribas siguiéndolo para fastidiarlo, estaban sus discípulos, y había gente que realmente sí creían que él era el Hijo de Dios y querían entenderlo. Cuando el Señor enseñaba, obviamente enseñaba a todos, digámoslo así, porque en el fondo, el Evangelio del Señor, ¿para qué era? Pues para que la gente procediera al arrepentimiento como tal, pero él estaba dando unas características ahí. Lo que pasa es que el Señor obviamente le estaba hablando a todo mundo, ¿no? Cuando uno, si a mí me tocara ir a una plaza a predicarle a gente pecadora y todo eso, pues yo no creo que agarre el tema de las bienaventuranzas, porque eso es un tema como más de discipulado, ¿no? Como de formación, como de características que se debe tener, pero hay otros tipos de mensajes como para jalar, que son evangelísticos, como hablar obviamente del peligro, de la muerte de segunda y del infierno, sin tratar de mandar a nadie al infierno, pero saber que hay dos destinos, un destino con Cristo, un destino sin Cristo, bueno, una vida eterna sin Dios y con Dios. Bueno, otro tipo de temas, ¿no? El Señor obviamente está hablándole ahí a todo mundo, pero definitivamente escuchando todas estas promesas que están aquí, cualquiera persona podría proceder al arrepentimiento. O sea, sí, está claro lo que dice Milena, ¿no? Ok, bueno, entonces ya sabemos que lo primero es bienaventurados los pobres en espíritu, ya entendimos lo que es la pobreza, ya sabemos que se refiere básicamente como a esa bancarrota espiritual, a esa necesidad que tenemos de tener esa dependencia para con Él. Porque de seguro, si queremos obviamente que nuestro sea el reino de los cielos, pues tenemos que empezar por ahí, ¿no? O sea, reconocer que realmente dependemos del Señor. Después él comenzó a decir que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿no? Ustedes, ¿a quiénes se refiere con esos, con los que lloran? O sea, ¿qué entienden ustedes por eso? Bienaventurados los que lloran, porque ellos Los que recibirán sufren. consolación. Llora. O Los que sea que, sufren, como le Yo pasaba a digo Jeremías. los que lloran de arrepentimiento con su pecado. los que lloran de arrepentimiento. En el mundo van a tener aflicciones. Todo, sí, todo eso, porque digamos, si vemos ahí, dice, ellos van a recibir consuelo, ¿no? O sea, los que lloran. Entonces, obviamente, cuando decimos van a recibir consuelo, y cuando hablamos de consuelo, pues estamos hablando de consuelo de Dios, ¿no? Porque pues obviamente es el que nos puede consolar. Entonces, ya de entrada ya sabemos que no necesariamente son cualquiera que llora, ¿no? Porque pues uno dice, ay, sí, es que hay gente que llora hasta bien, hay gente que llora hasta despidiendo un avión de carga, ¿no? O sea, por todo lloran, ¿no? Pero no necesariamente es que porque lloran, entonces ya van a recibir el consuelo de Dios. Entonces, no está hablando de todos los que lloran, ¿no? O sea, básicamente, porque uno pensaría, ¿no? Bienaventurados los que ríen, los que disfrutan, los que están alegres, todo eso, ¿no? Pero uno diría, bueno, ¿quién puede sentirse bienaventurado por llorar, ¿no? Diría que es como, pues acuérdate que las matemáticas de Dios son al revés, ¿no? Por eso es que este tipo de enseñanzas del Señor que vino a total contravía a lo que enseñaban la ley antigua, los fariseos y todo eso, que decía, bueno, entre más adversidades tenía uno, más alejado de Dios estaba. Eso era lo que se enseñaba en esa época, ¿no? Por eso Job, cuando estuvo en su época más difícil, los amigos vinieron a decirle que se arrepintiera, porque era una señal de que Dios no estaba con él. Entonces, eh, este discurso que trajo el Señor es decir, no, 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 o sea, más bien los que lloran, ellos son los que van a recibir consuelo, ¿no? Entonces, cuando hablan de los que lloran, pues sí, como decía Raquel ahorita, los que realmente se lamentan de su condición, que está muy ligado al punto anterior, de su condición de pecado, esa condición de ofender a Dios, cuando él dice los que lloran por lo que Dios llora, ¿no? Porque una cosa es llorar por las cosas del mundo y otra cosa es llorar por lo que Dios llora, ¿no? ¿Me entiende? Entonces está hablando de esos, los que lloran, los que sienten ese sentimiento o tienen ese sentimiento o un verdadero arrepentimiento de corazón de haber ofendido a Dios como tal. Esos son los que van a recibir consuelo, ¿no? Segunda de Corintios 7:9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, ¿no? Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, ¿no? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Entonces, está hablando de una tristeza diferente, es esa tristeza que es según Dios, ¿no? Obviamente que es ese sentimiento que produce el arrepentirse por ofender a las cosas de Dios, por vivir una vida en pecado, una vida apartada de Él, ¿no? No es cualquier tristeza o cualquier llanto por cosas del mundo que no tienen nada que ver con las cosas del Señor, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay personas que más bien no lloran por su pecado, sino que más bien se burlan, ¿no? O sea, o se ufanan de su pecado, ¿no? ¿Cuánta gente que es infiel en sus matrimonios y todo eso, más bien en vez de sentir tristeza o llanto, digámoslo entre comillas, por esa actitud o por ese estado, más bien se enorgullecen de eso, ¿no? Y mire lo que dice Salmo 73:8, dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, ¿no? Entonces, hay dos opciones siempre. Acuérdate que en esto siempre hay dos caminos, ¿no? O la gente con su pecado llora, es decir, se lamenta, se arrepiente, sufre, y eso lo lleva a un arrepentimiento genuino. O hay gente que con su pecado más bien se burla, se enorgullece y se ponen altivos. Entonces, hay dos caminos, ¿no? Pues ya sabemos que aquí lo que está hablando de estas bienaventuranzas es los que lloran según una tristeza, según Dios como tal, ¿no? Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, ¿no? Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento, ¿no? Entonces, acuérdese, hay gente que se goza haciendo maldad y hay gente que se goza en el pecado, hay gente que se goza haciendo sufrir a otras personas, pero bueno, al final ellos no son los que van a ser consolados, que dice aquí, sino que más bien esa gente cuando al final mueran en esa condición, van a llorar pero no para ser consolados, sino es que van a llorar por su condenación, ¿no? Mateo 13 dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y crujir de dientes. Ese va a ser otro lloro diferente, ¿no? Pero no va a ser un lloro para ser consolado, sino un lloro y crujir de dientes por haberse mofado y en vida, ¿no? No haber llorado por lo que Dios llora, ¿no? Entonces, contrario a ese destino, los que lloran por su pecado y eso los lleva a un genuino arrepentimiento, dice la palabra que van a ser perdonados y consolados. Salmo 30:10 dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, ¿no? Esos son los que van a ser consolados, los que lloren, pero ese tipo de llanto, ¿no? No el llanto del mundo. Ok, vamos a ver una más y lo dejamos ahí. Dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Entonces está hablando de los mansos. Entonces, si ustedes ven la lista que el Señor está haciendo, pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, nada que ver con lo que se manejaba en esa época, ¿no? De que los fariseos se ufanaban y se vanagloriaban de ser personas con dinero, personas altivas, con puestos de autoridad y todo ese asunto, ¿no? Entonces, la palabra griega ahí de mansos es praus, que se refiere a alguien que tiene control de sí mismo, ¿no? Una persona mansa es la que tiene control de sí mismo, es decir, es una persona, ¿cómo es que se me fue la palabra, ¿no? Dominio propio, ¿no? No se refiere a alguien débil o cobarde, la mansedumbre no tiene que ver con eso. Nuestro Señor Jesucristo decía que Él era manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra del Señor ahí? Una persona mansa, ya lo hemos visto varias veces, pues es la que obviamente se conquista a sí mismo, ¿no? Tiene control sobre sí mismo. Por eso es que en Proverbios dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿no? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Entonces, eso tiene más valor cuando uno se puede controlar a uno mismo. Yo alguna vez les conté a ustedes la historia no me acuerdo ¿cómo era que llamaba no sé si era Corazón de León. Corazón, ajá, Sí, corazón de león. Ricardo Corazón de León. ¿Se acuerdan que era una persona que conquistó Europa y era un guerrero y todo eso y al final murió preso del alcohol y todo eso, porque nunca conquistó tantos reinos, pero nunca se pudo conquistar a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué le sirve al hombre conquistar tantas cosas si al final pierde su alma, ¿no? Entonces,
Una persona mansa que dice la palabra que son bienaventurados, pues tienen el poder, tienen la capacidad, tienen, digamos, tienen todo, han desarrollado esa destreza, digámoslo, de tener dominio sobre sí mismos como tal, ¿no? Entonces, eh, en Salmo 55:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí, ¿no? O sea, personas obviamente que tienen tremendo dominio, control de lo que hacen como tal, o sea, no, nunca, hay gente que a veces le reclama a Dios y todo eso, eso no tiene nada que ver con la mansedumbre, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces habla de eso, de la mansedumbre, bienaventurados los mansos, tener dominio de cada uno, recibirán la tierra por heredad. Entonces, la mansedumbre es parte del fruto del espíritu, que le llaman dominio propio, ¿no? Entonces, no cualquiera es manso, ¿no? O sea, pues, no sé si ustedes han visto casos de gente que ya está metida en el cristianismo, llevan tiempo pero no pueden con el carácter, o sea, no lo dominan, ¿entiendes? Todavía son fosforitos, o sea, se estallan y hacen hasta locuras, loqueras ahí, dicen cosas que no deberían decir, hacen actitudes que no deberían tomar. Entonces, eso es parte de no tener mansedumbre, ¿no? No tener dominio sobre cada uno. Yo siempre que hablo de la mansedumbre les pongo el ejemplo de los caballos salvajes, ¿no? Cuando un caballo salvaje lo agarran, ¿se acuerdan que lo primero que tienen que hacer es amansarlo, ¿no? Y se le sube un jinete y trata de luchar hasta que ya se calma, entonces ya dice, lo amansaron, ¿no? Pero el caballo no ha perdido sus fuerzas, lo que pasa es que ya las tiene bajo control, ¿no? Pero él sigue teniendo sus fuerzas, lo que pasa es que ya está controlado, ¿no? Eso mismo se trata de uno con su carácter, con su mal genio, con lo que sea, que uno lo pueda controlar y que uno sea el que lo domine, ¿no? De eso se trata la mansedumbre. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hicimos tres. Acuérdese, estamos viendo Sermón del Monte, es como un manual de comportamiento. Estamos en esta primera etapa de cómo somos nosotros como cristianos. Ya vimos que hace parte de nuestra identidad el saber qué es lo que nosotros somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, de dónde viene nuestra identidad. Tenemos que conocer cuál es nuestro propósito de vida, cómo comportarnos aquí, cómo lidiar con las cosas que nos rodean, qué es lo que sé yo. Cuando hablamos allá en el reglamento del trabajo de las expectativas que la empresa tiene del empleado, pues hay muchas expectativas de nosotros como cristianos, ¿no? De cómo comportarnos, cómo manejar situaciones, cómo hacerlo. Ahí está la palabra, obviamente, pero en este Sermón del Monte el Señor nos da una cátedra exactamente de cómo deberíamos ser. Dentro de 8 días terminamos esto de las bienaventuranzas y vemos hasta dónde llegamos, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere aportar algo adicional, algo más. Pastor, yo tenía una pregunta. Ajá. Ahora cuando estábamos hablando de lo del varón perfecto, de que está en Efesios dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso me llevó a otro pasaje que está en Colosenses 2:9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ujú. Y no, eso no lo entiendo. Digamos, corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere Va decir va a eso? tener que mandar a ver una prédica que se llama La estatura Nosotros hicimos una prédica ahí. Ahí, para que tú entiendas eso, tú tienes que saber cuál es el significado de lo que es plenitud, ¿no? La plenitud es algo completo, algo pleno. Bueno, por eso se llama plenitud, ¿no? Algo pleno, es algo que no le falta nada, ¿no? O sea, cuando dice que nosotros tenemos Entero. que, algo entero, ¿no? Pero hay una prédica, Leo, que se llama, que nosotros desarrollamos el tema de la estatura de Cristo, ¿no? Así, creo que así se llama, ¿no? Ahorita te la paso para que la leas y desarrolla eso precisamente de la plenitud, ¿no? Que cuando uno habla de plenitud es estar lleno totalmente de Él y es una llenura que no, digamos, porque cuando uno llena un Hay un tarro, ejemplo como el perfume. sí, cuando uno llena un tarro, digamos, si yo lleno esta botella esa botella tiene un límite, ¿no? Y se llena, ya no tiene este. Pero hay otro tipo de llenura, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando en Pentecostés decían que vino como un viento recio que llenó el lugar, ¿no?
Entonces, no es que viene un viento y llena un cuarto y diga, mira, abran la ventana porque ya no cabe más aquí, no cabe más viento. No, nunca se termina de llenar, ¿no? O si uno abre un perfume y dice que el cuarto se llenó de ese perfume, ¿no? Y no es que digan, ya no cabe más perfume, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Es una llenura que no tiene límite como tal. Entonces, cuando hablan de la plenitud de la deidad, o sea, la deidad es todo lo divino, ¿no? Pero en Cristo, digámoslo ahí, se concentra la plenitud, es decir, el completo total, el autor, el consumador de la fe, principio y fin, alfa y omega, o sea, es algo completamente pleno, algo lleno, algo entero, ¿no? Entonces, cuando decimos que nosotros tenemos que buscar la estatura del valor, del varón, de la plenitud de Cristo, es decir, buscar esa perfección, ¿no? O sea, nunca vamos a llegar a ser eh, perfectos como Él en esa línea, pero acuérdate que algo perfecto es algo completo, fiel, algo, digamos, ¿en qué medida uno avanza en buscar esa plenitud? En la medida en que uno cada día se llene más de la palabra, que esa es la verdadera llenura del Espíritu, ¿no? Cuando la palabra mora en nosotros. Esa es la verdadera llenura, no es hablar en lengua, no es nada de eso, sino es que uno esté lleno, saturado de la palabra como tal, ¿no? Entonces, ahí esa es la plenitud como tal, o por lo menos anda uno en búsqueda de la plenitud. Pero te voy a pasar esa prédica para que la oigas, Leo, para que la refresques de la estatura de Cristo, creo que así se llama. La voy a poner en el chat por si a alguno le interesa ese tema, Gracias, ¿no? pastor. Ok. ¿Alguien más o nos vamos? Pero eso de que está, bueno, es que yo estoy leyendo la Biblia en un año, si Dios quiere, con mis papás, ya leímos Mateo, y eso Ujú. de crujir dientes, cada vez que lo leemos, bueno, Mateo se repite como 6 veces, a mí me resuena como en el corazón algo como muy terrible, como que me da mucho temor. Eso simboliza algo así, ¿verdad? Como de un dolor intenso. Sí, es que por eso siempre va acompañada del lloro, ¿no? Es que allá va a ser el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Es una expresión que denota sufrimiento, ¿no? Denota mucha angustia, ¿me entiendes? Va como Habría con que, un arrepentimiento tardío. podría ser, pero lo que sí definitivamente simboliza es tormento, ¿no? O sea, y por eso van siempre juntas, ¿no? Ahí va a ser el lloro y crujir de dientes, ¿no? Lloro y crujir de Dolor, dientes. mucho dolor. Dolor, sí, mucho dolor. Pastor, y también habla del gusano que no se muere y el fuego que no se apaga. También, sí. Habla, Eso es también consecuencia hay una de prédica pronto. de la doctrina del infierno, para todo hay un Sí, como tema, dice ¿no? Mateo. Pero La bueno, por pa- ahí anda el asunto, ¿no? Y qué bueno, Raquel, eso es una buena idea de empezar por los evangelios y entender bien. Sí, ahí tenemos todo el esquema de un año, entonces Ujú. es como muy bonito. Lo pueden alterar, digamos, parte de lo que lean de los evangelios, ir leyendo el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios es un libro de vivencia pura, ¿no? O sea, son proverbios, son Ah, ok, enseñanzas, son consejos. Entonces, van y leen un poquito de Proverbios y siguen con los evangelios, van y leen un poquito de Proverbios y siguen con los evangelios. perfecto, Sí, gracias. Ok, vamos a orar entonces. Sí. Pastor, debería mandar una reflexión, una tareita de lo que usted está dando para ver qué punto llevamos o qué punto nos falta. Sería bueno. Bueno, está bien, déjeme. De este tema, de esto del manual, de lo que estamos viendo ahora. Claro. Ok, está bien. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. ¿Alguien quiere orar? ¿Está bien? ¿Puedo hacerlo? Eso, Raquel. Padre amado, gracias por este día que nos das, por terminar este tiempo en discipulado, agradecidos con tu presencia en medio de nosotros. Gracias por cada enseñanza recibida, Señor, gracias por cada palabra sembrada y por cada verdad que transforma nuestro corazón. Amado Señor, no permitas que lo aprendido quede solo en conocimiento, sino que produzca fruto, que podamos vivir de tu palabra cada día, reflejando en Cristo en nuestras decisiones, en nuestro carácter, en el amor por los demás. Espíritu Santo, ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores. Danos valentía para compartir lo que hemos recibido y sabiduría para caminar en obediencia. Te entregamos nuestras vidas, la de cada una de nuestras familias, de todos los que estamos aquí. Afirma nuestros pasos, fortalece nuestra fe, Señor, y manténnos firmes en tu propósito. Gracias por este tiempo de enseñanza, por la comunión y por lo que seguirás haciendo en nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús.
Amén. 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 Amén.